Ok, partimos entonces. Hola a todos, me presento, mi nombre es Camila Cerda, yo trabajo en el Hospital de Victoria actualmente, eh, soy docente de la especialidad en trastornos temporomandibulares y dolor facial de la Universidad. Eh, Perdón, Camila. Sí, no me- Eh, es que sabes que yo tengo hipoacusia, ¿Ya? igual uso audífonos, pero estás hablando demasiado rápido, entonces te pediría que porfa no hables tan rápido. Ningún problema. Me avisa si es que Gracias. me avisa si es que me vuelvo Sí, a subir a la eh, moto, ¿ya? Trataré de hablar un poco más fuerte también. ¿Me escuchas sí, bien? Sí, pero sobre todo no tan rápido en realidad, sobre sí, todo eso. no hay problema. Gracias. Em, Soy docente invitada del posgrado de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial de la Universidad de la Frontera, ¿ya? Hace poquito que soy invitada, porque me trasladé de ciudad, pero actualmente me desempeño en el Hospital de Victoria, que es donde conozco al doctor Riquelme, ¿ya? Y trabajamos harto en conjunto y él vio la necesidad de incluir dentro de este tema en el diplomado, ¿ya? Así que espero lo puedan disfrutar tanto como yo disfruto mi área, ¿ya? El tema es complicaciones neuropáticas postquirúrgicas en cirugía vocal y periodontal y su tratamiento, ¿ya? Las complicaciones del sistema somatosensorial no son tan comunes, menos mal, ¿ya? Son raras, sin ¿Las embargo, complicaciones qué? Perdón, ¿las complicaciones qué? somatosensoriales o sensoriales, Ah, ya, neuropáticas, ¿ya? ya. Son raras, ¿ya? Son raras, tienen no se ven comúnmente y sin embargo se dice que una persona que se dedique 44 horas a su profesión al menos le va a tocar un caso, ¿ya? Vamos a ir desarrollando de a poquito el tema. Ahí sí. Como para comenzar, eh, traté de buscar cómo se define una complicación, ¿ya? Las complicaciones no están en general muy bien definidas, ¿ya? Pero voy a achicar aquí para poder ver mejor. Eh, no están definidas comúnmente, sin embargo, esta definición a mí me pareció bastante atingente, ¿ya? ¿Qué es una complicación? Es una desviación del curso postoperatorio normal, ¿ya? De un procedimiento, y para esto implica conocer cuál sería la normalidad eh, con respecto, en este caso, a lo que vamos a ver que es el sistema somatosensorial, ¿ya? ¿Cuál sería la norma después de un procedimiento quirúrgico y cuál va a ser una complicación? ¿Ya? Dentro de estas complicaciones podemos tener leves, moderadas y graves, ¿ya? En las distintas tipos de complicaciones que pueden tener los procedimientos, ¿ya? Y vamos a ver que el daño a nivel neuropático puede estar clasificada en cualquiera de las tres, dependiendo de cómo se comporte y del paciente, ¿ya? Puede que tengamos complicaciones del sistema somatosensorial leves, moderadas o definitivamente graves, que es lo que vamos a ver al final, ¿ya? Dentro de los procedimientos en cirugía vocal tenemos distintos procedimientos, ¿cierto? Las exodoncias, las fenestraciones, las cirugías de revuelta alveolar, que ustedes probablemente lo han visto a cabalidad en el diploma, ¿ya? Y dentro de las más comunes que pueden generar complicaciones serían las exodoncias, como es lógico, ¿cierto? Se ve como un procedimiento un poco más traumático y que se hace más a repetición en nuestra área, ¿ya? Estas complicaciones pueden ocurrir durante o después de realizar el procedimiento quirúrgico, ¿ya? Y de acuerdo al momento en el que ocurren, pueden ser inmediatas o posterior, ¿ya? O posoperatorias. Y la complicación más frecuente en lo que son las extracciones, que es el procedimiento más frecuente, son las alveolitis, ¿ya? Pero además se describen otras, como las hemorragias, el dolor, las infecciones, ¿cierto? Y también se define en muchos estudios lo que es la parestesia del nervio mandibular. Y aquí nos vamos a detener un poquito, porque es a donde va el tema de hoy día. ¿Qué es una parestesia? Las parestesias se definen como una sensación anormal
ya sea espontánea o evocada, ¿ya? Espontánea quiere decir que tener un dolor de la nada, ¿cierto? O evocada, que puede ser un dolor provocado, ¿cierto? Es una sensación anormal en alguna parte del cuerpo, que en este caso lo vamos a referir a la cara, ¿ya? Esta definición está hecha por la Asociación Internacional para Estudios del Dolor, ¿ya? Que es como el gold standard de lo que son el dolor en general, ¿ya? Y tienen un capítulo también de dolor facial, ¿ya? Que es donde estamos incluidos nosotros. Y Cuando ellos, dices evocada, perdón, ¿te refieres a provocada o provocado, provocada? O sí, ah, provocado, por ya, alguna gatillo, sí. exacto, ya. Entonces, ¿podemos ver la parestesia como un tipo de dolor? Podría ser que sí. ¿Cómo define esta misma asociación qué es el dolor? ¿Ya? El dolor es una experiencia, la define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿ya? Normalmente desagradable, asociada a una lesión real o potencial o descrita en términos de dicha lesión, ¿ya? Esta es la definición más general. Sin embargo, como el dolor es una experiencia, normalmente queda un poco corta, ¿ya? Eh, por ende, agregan estos como seis notas, por así decirlo, con respecto a la definición, donde agregan que el dolor es siempre una experiencia personal, es decir, no podemos comparar un dolor de una persona versus de otra, ¿ya? Y que está influenciada en diversos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿ya? Eh, Segunda nota, dicen que el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. El dolor es la experiencia, ¿cierto? La nocicepción es el proceso químico que ocurre, que lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. El dolor no puede inferirse únicamente de la actividad de las neuronas, que sería la nocicepción, ¿ya? A través de las experiencias de vida, las personas aprenden el concepto de dolor, ¿ya? Por eso, todo esto es agregado, por lo cual no podemos comparar entre un paciente y otro. Se debe respetar el relato de la persona sobre una misma experiencia, y aunque el dolor por lo general cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre la función y el bienestar social y psicológico, con lo cual pasa bastante con el dolor neuropático, ¿ya? La descripción verbal es solo uno de varios comportamientos para expresar el dolor. La incapacidad de comunicarse no niega la posibilidad de que un ser humano o un animal no humano experimente un dolor, ¿ya? Son cosas que parecen obvias, pero en realidad no caben dentro de una definición tan pequeñita, ¿ya? Entonces, bajo estos conceptos, el dolor es una experiencia sensorial y emocional. Percibir esta sensación extraña, definida como parestesia, podría tratarse de un dolor, ¿cierto? ¿Cómo clasifican el dolor normalmente? Depende de dónde se mire, podríamos decirlo. Si lo vemos desde la fisiopatología de cómo ocurre el dolor, normalmente se habla de dos: nociceptivo o neuropático, ¿ya? ¿Cuál sería el dolor nociceptivo? Es el dolor que puede producirse por alguna herida, por ejemplo, por un dolor, por un daño muscular, ¿cierto? En los deportistas o cualquier persona en realidad, pero finalmente son dolores que vienen desde nuestro cuerpo, ¿ya? Que pueden ser superficiales en la piel, profundos a nivel del nivel, por ejemplo, musculoesquelético, o visceral, que allá sería a nivel de los órganos, ¿ya? Y también tenemos el neuropático, que sería esta complicación de la que vamos a hablar, ¿ya? Si clasificamos el dolor de acuerdo a su temporalidad, podemos tener dolor agudo, que va a ser de corta duración, puede ser intenso, puede ser bajito, ¿cierto? Distinta intensidad, sin embargo es de corta duración. Y el dolor crónico, que normalmente se define arbitrariamente de alrededor de 3 meses, ¿ya? No es tan arbitrario, pero de todas maneras sigue siendo un tope que puede ser movible de acuerdo a la persona de quien se trate, ¿ya? Pero normalmente se habla de crónico cuando ya pasan más de 3 meses con un dolor, ¿ya? Y si clasificamos de acuerdo al curso, podemos tener dolor continuo o irruptivo. Si lo llamamos al dolor dentario, que es a lo que estamos más asociados, el dolor continuo, o sea, el dolor irruptivo podría ser un dolor de una pulpitis reversible, ¿cierto? Tenemos un gatillante, una agua fría o algún gatillo y vamos a tener un dolor que va y viene, o sea, que aparece de la nada y se pasa. En cambio, en lo que son las pulpitis irreversibles, en un inicio, ¿cierto?
tenemos un dolor continuo, un poco difuso, ¿cierto? Es un dolor que ya se mantiene en el tiempo y tiene bajo control, como ejemplos, ¿ya? Y así como estas clasificaciones, hay varias más, pero estas son, digamos, las más comunes. El dolor nociceptivo tiene 3 etapas, ¿ya? Se elabora el impulso por un nociceptor, que sería un receptor a nivel de las terminaciones libres neuronales, envía un impulso desde la aferente. Aferentes son las fibras nerviosas que van desde la periferia hasta los centros superiores, ¿ya? Se genera un relevo y modulación a nivel de la médula para lo que son para que son las extremidades, ¿cierto? Y para lo que es la cara, vendría siendo el troncoencéfalo. Lo vamos a ir viendo de a poquito, ¿ya? Empezamos a armar un poquito el mapa. Y posteriormente tenemos una integración que ocurre a nivel de la corteza cerebral y el tálamo y otras estructuras que van a estar involucradas normalmente, ¿ya? Siempre esto es siempre educativo, sea corta o sea chica lo más posible para que sea más fácil de entender, pero siempre hay otras estructuras asociadas, ¿ya? En cada una de estas etapas existen mecanismos que pueden amplificar o disminuir este impulso nervioso, ¿ya? Para entonces comenzar, ¿qué es un aferente? Son las neuronas que van a llevar la información desde la periferia hacia el relevo que vendría siendo a nivel de trocoencéfalo, a nivel del núcleo sensitivo principal, o el gran núcleo sensitivo del trigémino, ¿ya? Estas aferentes normalmente las conocemos a nivel dentario, ¿cierto? Las A delta, las C, no sé si recuerdan, yo le veo a Teresita nomás su carita, pero recordamos, ¿cierto? Son las que ocupamos normalmente, y las A beta, ¿ya? A beta son las que nos refieren normalmente más signos de tacto, no de dolor, pero que después, como vamos a ver, pueden verse afectadas en el dolor neuropático. Pero son las que llevan información normalmente desde la periferia, información sensitiva o somatosensorial. Estas aferentes, como vemos en el esquema de aquí, esta sería nuestra periferia, ¿cierto? La lengua, la zona de los dientes, los labios, van a llevar a través de las terminaciones libres, sigue la sinapsis, aquí tenemos el soma de la neurona, y va a continuar hasta centros superiores, a nivel del troncoencéfalo, tálamo y corteza, ¿ya? Ese es más o menos el recorrido. Aquí tenemos una imagen, ¿cierto? Donde vemos el ganglio trigeminal y sus prolongaciones, y aquí vemos corteza, troncoencéfalo, entre otras estructuras, ¿ya? Estas imágenes que vemos aquí, vemos el ganglio trigeminal con sus neuronas. Porque a mí me gusta mucho esta imagen porque muestra las neuronas pseudo unipolares. Yo sé que son cosas que aprendieron en algún minuto, pero a modo de recordatorio son estas neuronas que tienen el soma en su centro y 2 prolongaciones a cada lado, ¿ya? Neuronas en T. Una prolongación va hacia la periferia, ¿cierto? Y la otra prolongación hace sinapsis en el gran núcleo del trigémino, a nivel del tronco encéfalo, ¿ya? Entonces, viene el estímulo a través de su neurona, sigue siendo la misma neurona que va a hacer sinapsis a nivel del tronco. Si lo vemos desde acá, aquí tenemos el más pequeñito, ¿cierto? La parte de la periferia, y las prolongaciones que van a llegar a distintas zonas del núcleo, el gran núcleo sensitivo del trigémino, donde hace sinapsis y con neuronas multipolares vamos a dirigirnos hacia el tálamo y la corteza para sentir la experiencia de dolor, ¿ya? Es a este nivel donde aparecen otras estructuras, como el hipotálamo, ¿cierto? La memoria, empiezan a participar otras estructuras que hacen que efectivamente el dolor sea una experiencia. Pero esta es la vía, por así decirlo, esta es la ruta 5 Sur, sin sus otras caleteras, ¿cierto? Esta es la vía directa de cuando tenemos un dolor. Ahora, ¿cómo activamos esta aferente? ¿Cómo activamos esta primera neurona? Cuando nosotros realizamos, o ustedes en realidad que hacen más actividades quirúrgicas, realizan un corte en el tejido, van a secretarse sustancias neuroquímicas, que son analgésicas. ¿Qué quiere decir esto? Son sustancias que van a generar dolor, ¿ya? O que van a activar estas fibras nerviosas o terminales libres que van a estar en ese territorio. Entonces hacemos el corte, ¿cierto? Y vamos a secretar
potasio, bradiquinina, sustancia P, serotonina, que son sustancias neuroquímicas que unidas a su receptor de serotonina, receptor de las bradiquininas, tenemos muchas, ¿ya? Esto normalmente se le llama sopa inflamatoria, que hay bastantes. Las interleuquinas, cada una de estas tiene su receptor y va a activar esta neurona y va a generar este impulso nervioso para sentir el dolor. No olvidar que este es el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo humano para que nos hagamos cargo, ¿cierto? Para que hagamos algo. En este caso, es para que lleguen las células para generar el tejido cicatrizal cuando hacemos un procedimiento. Pero vamos a generar un dolor, ¿ya? ¿Cómo se llaman estas vías que están paralelas a esta, como les digo, como ejemplo, como ruta 5, o sea, esta vía directa que tenemos desde la periferia hasta los centros superiores? Se llaman vías ascendentes y descendentes del dolor que van a estar modulando esta percepción que tenemos, ¿ya? Y normalmente todos los seres humanos tenemos este control del dolor, ¿ya? Vamos a tener interneuronas que van a estar trabajando a ciertos niveles en la periferia, a nivel central. En este caso lo que vemos aquí es el troncoencéfalo, ¿ya? Esta es la sustancia gris periacueductal, esquemática evidentemente, el núcleo magno del rafe, ¿ya? El locus coeruleus, que son sectores donde se ubican núcleos neuronales que van a estar dando prolongaciones a la vía del dolor, ¿ya? Para que sea más o menos dolorosa, ¿ya? Esto ocurre con dolores pequeños, ¿ya? Dolores pequeños, dolores grandes, cualquier noxa que generemos en la zona o cualquier activación, ya sea por ejemplo en un proceso inflamatorio articular, va a generar estas vías del dolor y va a estar trabajando todas estas estructuras para controlar ese dolor o para hacerlo más fuerte si es que no lo estamos tomando en cuenta, ¿ya? A esto se le llama modulación del dolor, ya sea para facilitar o para aumentar o para inhibir o disminuir el dolor que estás sintiendo, ¿ya? Como por ejemplo pasa en la fibromialgia, que es una patología que probablemente la han escuchado. Normalmente por aquí está el problema, ¿ya? Hay mal control o hay un control pobre del dolor, por ende todos los dolores se perciben un poquito más fuerte o bastante más fuerte dependiendo del día, ¿ya? En el caso del dolor crónico también ocurre algo parecido, que es por el exceso de estímulo vamos a generar pequeños cambios plásticos que van a hacer que el dolor sea mucho mayor, ¿ya? Y en el caso común de la migraña también ocurre en forma episódica, que cuando se activan ciertas zonas generan una potenciación del dolor. Estas vías ascendentes se ven facilitadas o activadas, ¿ya? Y Esto la ocurre. perdón, y la fibromialgia, ¿por qué se produce? Porque hay personas que nunca habían tenido fibromialgia y de repente tienen fibromialgia. O sea, eso. ¿Por O qué sea, se produce? normalmente la fibromialgia se encuentra porque el paciente empieza a buscar ayuda, porque empieza a percibir dolores en distintas partes del cuerpo y normalmente es un hallazgo por consulta, ¿ya? Eh, la fibromialgia es un cuadro que se sigue estudiando mucho, todos los años hay congresos y se sigue estudiando porque falta todavía un poquito de información. Ya. De hecho, todavía no se define si es una enfermedad o no, pero para mí sí lo es. O sea, yo lo veo en mis pacientes y les altera a todos. Es bastante complicada, pero más o menos esta es la idea. Esta capacidad que tenemos de controlar el dolor en ellos está más baja o con menos actividad. ¿Sí? Ujú. Como de resumen, tenemos el daño tisular, ¿cierto? Como ejemplo, por la cirugía, se provoca una inflamación, se liberan las sustancias proinflamatorias o pronociceptivas, activan las vías, los receptores de estas neuronas aferentes, camina el impulso, pasa a través de su soma en el ganglio trigeminal, hace sinapsis a nivel del troncoencéfalo, en esa zona pasamos al tálamo y la corteza, ¿ya?
Así bien resumido, eso pasa cuando generamos un corte o cuando presentamos algún dolor. Esta es la vía nociceptiva. ¿Sí? ¿Queda más o menos clarito? ¿Se Sí. entiende? Ujú. ¿Cómo vamos a sentir clínicamente? Porque esto yo les hablo en la química, en la parte neuroanatómica. ¿Cómo vamos a sentir o vamos a ver esto en la clínica? El paciente se va a quejar que le duele de tipo punzante. Clásico, ¿cierto? Me pincha, me punza, me aprieta, el dolor lo siento opresivo. Para los dientes, pulsátil, ¿cierto? El paciente nos dice, siento el corazón a este nivel de la cara. Normalmente presentan súper buena respuesta a los analgésicos, a veces un poco más pobre porque todas las personas son diferentes y el control del dolor de cada persona es diferente. Pero normalmente tienen buena respuesta a antiinflamatorios y a los analgésicos. Y comúnmente también es de leve a moderado, ¿ya? Y se intensifica un poco más si es que movilizamos esa estructura que está generando el dolor. ¿Ya? Esto es lo clásico de un dolor nociceptivo. O sea, todos hemos tenido un dolor en la rodilla o en un diente, ¿cierto? En la encía. Genera un poquito de daño y se genera todo esto. Sentimos punzante, apretado, ¿ya? Pero ¿qué pasa en el dolor neuropático? Ya que hablamos de otra cosa, ¿ya? Vamos a pasar al tema que ya, vamos acercándonos un poquito al tema que nos convoca, ¿cierto? Pero ¿cómo reconocer un dolor neuropático sin tener clara la parte nociceptiva? ¿Ya? ¿Qué es un dolor neuropático de acuerdo a esta asociación, como se las presenté anteriormente? Es un dolor causado o cómo lo define, como un dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial. Es decir, estas vías que llevan la información dolorosa están dañadas o las dañamos, ¿ya? En este caso, estamos viendo cuando dañamos estas vías, ¿ya? Como nota, siempre tienen sus notas, nada es tan estricto, ¿cierto? Dicen que el dolor neuropático es una descripción clínica, no es un diagnóstico por sí solo, es decir, tenemos expresiones dolorosas, la cual requiere una lesión demostrable o una enfermedad que satisfaga los criterios diagnósticos neurológicos establecidos, ¿ya? Esta es la nota que agregan. Pero finalmente el dolor neuropático es un dolor que se causa por un daño a la vía, ¿ya? ¿Cómo vamos a ver este daño a la vía? Mire, vamos a tener signos muy diferentes a los que veíamos anteriormente, que veíamos, ¿cierto? Que era punzante, opresivo. Ahora vamos a tener otro tipo de sensaciones, sensación quemante, eléctrica o de tipo hormigueo. A todos nos ha pasado alguna vez que nos quedamos un poco sentados de una forma, ¿cierto? Y se nos duermen las piernas y sentimos este hormigueo. Ahí tenemos pequeñas compresiones nerviosas que generan esta sensación. Y se definen normalmente a estas sensaciones como signos positivos y negativos del dolor neuropático, ¿ya? Así se llaman, signos positivos y negativos. ¿A qué va positivo y negativo? No es que sea bueno o malo, sino que positivo se le llama cuando se percibe como dolor y negativo es cuando está apagado o no se siente nada. Por ejemplo, para un signo positivo podría ser la parestesia, que es la que hablábamos previamente, ¿cierto? Y un signo negativo podría ser una anestesia, la sensación de que no se siente nada, ¿ya? Por ejemplo, dentro del dolor espontáneo se describe dentro de los signos positivos y negativos la parestesia, ¿ya? Que hablamos de esta sensación extraña que yo normalmente me toco aquí porque es lo más común, ¿ya? También tenemos otro concepto que es la disestesia, ¿ya? Que es esta misma sensación extraña, pero que es desagradable, ¿ya? Es decir, me molesta, siento raro aquí. Eso podría llamarse como disestesia. Y una sensación de dolor que puede expresarse como quemante o eléctrica, ¿ya? Cuando hablamos de dolor evocado es cuando provocamos un estímulo, ¿ya? Y cuando provocamos un estímulo que no genera dolor, pero que al provocarlo genera dolor, a eso se le llama alodinia. No sé si me expliqué bien. ¿Cómo? No entendí. ¿De qué? La alodinia es un dolor provocado, ¿ya? Por un estímulo que no debería generar dolor, Ya. ¿ya? Por ejemplo, el roce de la mano en la cara. Normalmente deberíamos sentir el tamaño de los dedos, ¿cierto?
Esa debiera ser nuestra percepción. Pero hay personas que se tocan aquí en la cara y genera o se siente como doloroso. A eso se le Ya. llama alodinia, ¿ya? A extremos. También puede ser que tengamos sensaciones menos fuertes. Por ejemplo, la hipoestesia. Puede ser que yo, por ejemplo, toque aquí y sienta mucho más que este otro lado, que siento menos. A eso sería hipoestesia, ¿ya? La hipoalgesia es sentir un dolor, pero más despacio, o menos, en realidad menos doloroso. Como hay personas que sienten eh, de una misma actividad dolores diferentes, en este caso el mismo paciente, un lado versus el otro, va a sentir menos dolor en un lado que en el otro, ¿ya? Y la termohipoalgesia corresponde a los cambios térmicos, que es sentir menos doloroso. Por ejemplo, cuando hacemos el test de frío, que colocamos en un diente que está sano versus un diente que está con una pulpa ya en condiciones ya con lesión, por así decirlo, puede que sienta el estímulo mucho menos fuerte que un diente que está vital, ¿ya? Eso sería una termohipoalgesia. Perdón, ¿qué es DN? Dolor Signo, neuropático. ah, dolor neuropático. Ah, Está ya, abreviado. ya, perfecto. Otro tipo, porque esto ocurre cuando tenemos cambios a nivel de las vías nerviosas, ¿cierto? Y si es que nos recordamos bien, tenemos vías nerviosas que nos transmiten el dolor, también tenemos vías nerviosas que van a hacer movimiento, ¿cierto? El sistema del sistema motor. Y también tenemos el sistema autonómico, ¿cierto? Y si se dañan estas fibras, también vamos a tener expresiones positivas y negativas. En el caso de las vías motoras, si tenemos signos positivos, vamos a tener las fasciculaciones o distonías, que son estos movimientos involuntarios de algunas personas que tienen algún problema motor, ¿ya? Y en el caso negativo corresponde a las parálisis de la paresia. Lo más común en nuestra área, ¿cierto?, es la parálisis de Bell o la parálisis facial. Ese es un signo negativo de un daño neurológico a nivel del nervio facial, ¿ya? Y a nivel autonómico, como signo positivo vamos a tener la vasodilatación o la hiperhidrosis y como negativo lo contrario, vasoconstricción y anhidrosis. Y nuevamente, como repetir la parte sensitiva, positivo, vamos a tener esta alodinia, que es este dolor con estímulos no dolorosos, la disestesia, que es esta sensación desagradable, insisto, puede ser en cualquier parte de la piel, solo por defecto me tomo la zona del mentón, y la parestesia, que es esta sensación extraña, ¿ya? ¿Qué es lo más común? ¿Qué pasa cuando hacemos algún procedimiento y se genera un daño neuropático? ¿Queda claro? Ujú. Son hartos conceptos. Sí, súper. De a poquito vamos haciéndonos idea con los conceptos, ¿ya? Em, exámenes complementarios para el dolor neuropático. Puede ser la imagenología, ¿ya? Está todavía pobremente, se ocupa poco porque uno no es barato y dos porque trabajamos en un territorio muy pequeño, ¿ya? Donde encontrar una imagen que nos permita ver es raro, ¿ya? Hoy en día se toman resonancias específicas para un sector con contraste y se ve efectivamente la inflamación del nervio, ¿ya? Pero en un lugar específico la verdad es que no se ocupa mucho. Ya acceder a una resonancia es difícil, ¿ya? Al menos en lo que es público, y a nivel privado no todos los centros lo realizan, ¿ya? Pero existiría esa opción. Y el gol estándar para la evaluación del dolor neuropático es el QST, ¿ya? Que es un sistema diseñado para evaluar el sistema somatosensorial con distintos, es una maleta de instrumentos de un estudio que dura alrededor de una hora, ¿ya? Por ende, la verdad es que es poco utilizado y es poco probable tenerlo dentro de las herramientas. Por ende, yo les vengo a presentar lo más básico del examen, pero que les va a dar muchísima información y que es con cosas que normalmente tenemos en la consulta, ¿ya? Tenemos espejos, ¿cierto? Tenemos algodones, tenemos sonda y idealmente algunos pueden tener o no endo-eyes. Yo siempre hablo desde el servicio, que a veces no tenemos las cosas, pero son lo que nos podría servir para evaluar el sistema, ¿ya?
Lo que vemos acá son los dermatomas, no sé si se acuerdan, pero si partimos en la cabeza en dos, ¿cierto? O la cara en dos, vamos a tener lado derecho y lado izquierdo. Y normalmente cuando evaluamos el dermatoma tiene que ser en relación al dermatoma. ¿Qué es un dermatoma? Es el sector de donde inerva un nervio. Por ejemplo, vemos aquí en este sector está inervado por B3, ¿cierto? Por el trigeminal, por el mandibular. Este por, el, por B2 y este por B1, ¿cierto? Este sector. Es súper importante recordar los dermatomas porque es ahí donde tenemos que hacer el examen. ¿Ya? ¿Y qué examen? Vamos a ocupar los algodones para hacer el tacto fino, la sonda para hacer el tacto grueso, ¿ya? Y el espejo para hacer el examen de frío. Si tenemos endoice o cloruro de etilo, podemos empapar la trulita pequeña, ¿cierto? Y llevarla al sector que queremos evaluar para evaluar el frío. Si no tenemos endoice o cloruro de etilo, podemos enfriar con la misma jeringa triple el espejo y probar en los dermatomas. Por ejemplo, si vamos aquí en el mentón, debemos recorrer con el algodón el sector del dermatoma, en este caso B3. Vemos el lado derecho y luego el izquierdo, siempre desde la línea media, porque los dolores normalmente no se cruzan, ¿ya? Pueden cambiar de dermatoma, o sea, podemos sentirlo en B3 y B2, pero nunca hacia el lado, ¿ya? Entonces, evaluamos, por ejemplo, si tuviésemos un dolor a nivel de B3, o sea, dañamos, pasamos a llevar el nervio mandibular, hacemos el test en el lado doloroso y lo contrastamos con el lado no doloroso, ¿ya? Y lo hacemos con la tórula de algodón por todo el dermatoma, ¿ya? Y hacemos con el lado romo de la sonda, generamos pinprick, pequeñas presiones que no debieran generar dolor en ninguna persona, pero una persona con dolor neuropático podría sentir menos sensación, sensación dolorosa o no sentir nada, ¿ya? A grandes rasgos. Perdón, eso lo haces por fuera, eso que dices que estás pinchando. Por ejemplo, en este caso, si pasamos a llevar el nervio alveolar inferior, hacemos por fuera y por dentro. Ya, Por ejemplo, si la lesión se produjo en una endodoncia, hacemos por ejemplo, ya el diente 2.5, hacemos test en el 2.5 y en el 1.5, ya. ¿sí? O sea, 1,5 el lado derecho. Sí, es que yo veo, sí, 1.5 el 2.5, No pero sé, claro. más o menos la idea, Ya, no está con bien, el es que me contrario. está. No con el de abajo, ¿ya? Porque el dolor se puede pasar de un dermatoma del mismo lado, pero nunca al otro lado, Ya. ¿sí? Perdón la Ujú. confusión, me pasa siempre. Yo normalmente cuento para decir qué dientes son, porque veo poquito diente. Aquí les tengo un video, ¿ya? De un examen de light touch o de tacto fino con una tórola de algodón. Esta paciente tiene una neuralgia trigeminal de B3 izquierda, ¿ya? En este caso partimos por el lado no doloroso. Si le pudiera pedir un favor, no grabar esto porque es un paciente y me autorizó a verlo, pero yo no puedo dejar que ande por ahí. ¿Ya? Disculpe. Evaluación dermatométrica y utilizar de control el lado contrario. Aquí vemos, hacemos el roce, si se fijan es un roce pequeño y no tenemos ningún tipo de expresión. Cuando cruzamos la línea media, tenemos el clásico, la clásica fase de dolor. ¿Lo vieron? ¿Qué? Sí. Súper. ¿Lo coloco de nuevo o está bien? No está claro, súper claro. Perfecto. Esta es la idea, ¿ya? Y eso lo hacemos con el espejo en frío y vemos y le preguntamos, ¿siente acá igual que al otro lado? Sí, no. Y eso se va anotando, ¿ya? Lo mismo con el lado romo de la zona. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Vamos bien hasta acá? Sí,
Doctora, tengo una duda. ¿Con el espejo en frío se pasa intraoral o también extra? ¿El espejo de frío? Sí. Depende de lo que estás estudiando. Por ejemplo, en este caso pasamos por el territorio de B3 porque estábamos estudiando B3. Pero, por ejemplo, si el dolor aparenta venir de un diente, evalúas esa zona. Yo normalmente, como nuestros nervios inervan más de una cosa, normalmente lo hago extra e intraoral. Ah, ya, perfecto. Gracias. De nada. Perfecto. Pasamos ya, avanzamos. Ya vimos lo que era un dolor nociceptivo, vimos la diferencia de lo que es un dolor neuropático, ¿cierto? El dolor nociceptivo tiene una carga neuroquímica desde los proinflamatorios, las sustancias neuroquímicas proinflamatorias. En el dolor neuropático tenemos un dolor que comienza por un daño del nervio, que puede ser por un virus, por infección, ¿cierto? Por ejemplo, en la parálisis de Bell, ahí hay normalmente es una infección ¿En viral. la qué, perdón? ¿En la En la, cuál? en la parálisis de Bell o la parálisis facial, Ah, ya. normalmente hay un daño en el nervio por un virus, ¿ya? Y en este caso, a lo que hacen ustedes, la posibilidad de daño es por trauma, ¿cierto? Y este trauma puede ser directo, por ejemplo, en este caso, como vemos por la punción de la aguja, ¿ya? Como puede ser químico, por el contenido del hipoclorito, por ejemplo, por una sobreobturación en una endodoncia, etcétera, ¿ya? En este caso les puse de ejemplo a la cirugía del tercer molar, tenemos estos pasos que pueden generar daño. La anestesia, el mismo procedimiento si es que está cerca de un nervio, en la endodoncia, el mismo acto de sacar o cortar la pulpa, ¿cierto? Estamos cortando fibras nerviosas libres que llegan a esa zona. Y hay tres como fases de lo que son el daño nervioso. Y se les denomina neuropraxia, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la cirugía ortognática, cuando realizan los estiramientos o el cambio de posición de los maxilares, se genera un estiramiento de los nervios donde no se cortan ni nada, pero sin embargo generan un daño, ¿ya? Se le llama eso neuropraxia, ¿ya? Otro concepto es la axonotmesis, ¿ya? Son tres nombres medio raros, pero la axonotmesis es cuando se daña, por ejemplo, con la aguja, ¿cierto? Pasamos a dañar este axón, pero no se corta por completo, ¿ya? Y la neurotmesis es cuando definitivamente dañamos completa o ya tenemos pérdida de la continuidad de la fibra nerviosa, ¿ya? Estos tres conceptos son los que más comúnmente se ocupan en los estudios, ¿ya? Así como podemos tener el trauma directo a través de la aguja o de la cirugía propiamente tal, también podemos tener traumas indirectos, vía mecánica, por ejemplo, cuando colocamos mucho contenido anestésico, podemos generar un trauma por compresión o un trauma químico, porque el mismo líquido anestésico puede ser neurotóxico, ¿ya? También dan como ejemplo desechos dentro del canal alveolar, como la hemorragia de inflamación. Por ejemplo, si hacemos una extracción y se genera una hemorragia, esa hemorragia intracanal podría generar una compresión en un nervio, ¿ya? La prevalencia de la lesión del nervio inducida por hemorragia es aproximadamente un 24% de los daños nerviosos, no de todas las cirugías, ¿ya? Y también se describe la hemoglobina o el hierro de la sangre, que también puede generar una lesión química. La hemorragia puede resultar un daño mecánico directo al nervio, o sea, podemos dañar el nervio y generar algún grado de hemorragia. Y como les decía anteriormente, los anestésicos locales también podrían ser neurotóxicos. Lo vamos a ver ligerito. Ah, una consulta en la anterior, Camila. eh, no entiendo si existe la prevalencia de lesión del nervio inducida por hemorragia es de aproximadamente el 24% por isquemia, que la hemorragia produce una isquemia porque presiona, no Por entiendo la presión, por la por presión la que produce la presión hemorragia. generaría una isquemia, sí, Ah, porque ya, el canal es estrecho. ya. O sea, la hemorragia está
Función de una presión. Correcto, el líquido. Ya, perfecto. Ya, ok. Gracias. Estas neuropatías o daños se clasifican de acuerdo al sector donde fueran, ¿ya? Centrales cuando son a nivel de cerebro, por ejemplo, en un trauma con un trauma cerebral, ¿cierto? Con los TEC cerrados, normalmente pueden generar compresiones y generar daño neuropático. Radiculopatías, gangliopatías, que son traumas a ese nivel, y las neuropatías periféricas, que es lo que estamos viendo hoy día. El daño que podemos generar haciendo nuestros tratamientos dentales se llaman neuropatías periféricas. Lo que conversábamos anteriormente, el concepto de neuropraxia, de axonotmesis y de neurotmesis. Neuropraxia hay un estiramiento de esta fibra nerviosa, axonotmesis tenemos un pequeño daño en el axón, y la neurotmesis es cuando ya perdemos continuidad de de esta fibra nerviosa. Entonces, cuando generamos este daño, normalmente esa inflamación que se produce en el nervio se denomina neuritis, ¿ya? Como normalmente todo lo inflamatorio, como la osteoartritis, como la pulpitis, ¿cierto? Todo lo que afecta como por inflamación se le llama neuritis. Y eso provocamos normalmente como la primera respuesta del nervio es una neuritis, ¿ya? Cuando esto pasa más allá de los 6 meses, se le denomina neuropatía postraumática, la cual puede ser dolorosa o no dolorosa. Por ejemplo, una persona que ya colocamos una anestesia, realizamos daño, pasamos a dañar el alveolar inferior y pasada la anestesia, el paciente mantiene anestesia en la zona, eso sería una neuropatía, o sea, si pasa más tiempo de una neuritis, podría ser una neuropatía postraumática no dolorosa, ¿ya? Por otro lado, si tenemos un paciente que hacemos lo mismo, pasa el tiempo y no cede, o sea, la neuritis no desinflama, pasaríamos a una neuropatía postraumática dolorosa cuando tenemos esta actividad eléctrica, quemante, de dolorosos estímulos que no deberían ser dolorosos como los que mostramos en el examen clínico. Y esto puede ser, en un principio, la neuritis, pueden ser transitorias, ¿cierto? Que es lo más común, menos mal, y las que no cederían se le denominan permanentes, ¿ya? Dentro del acto quirúrgico que tenemos, dentro del acto quirúrgico, ¿cierto? Tenemos el proceso anestésico local, que es el que realizamos previo, ¿cierto? Y que al colocar esta anestesia podemos generar un trauma físico con la aguja, ¿ya? O un ataque químico con la solución anestésica, ¿ya? La lesión del nervio lingual es más probable cuando realizamos más de una inyección, es decir, colocamos, no funciona, ¿cierto? Una, dos, tres. Eso, cada inyección seguida aumenta la probabilidad de poder generar un daño en este nervio, ¿ya? Y se asocia a ciertas veces cuando uno coloca la inyección y el paciente relata una corriente eléctrica. Ahí existe una relación que pudiese ser que pasamos a llevar esa fibra nerviosa al ingresar la aguja, ¿ya? Lo cual, si es que se daña, provocaría estos signos positivos y negativos que comentábamos anteriormente. No vamos a tener este dolor clásico que me punza, ¿cierto? O me pulsa. Vamos a tener un dolor de tipo corriente o de tipo exagerado o un estímulo que no debiéramos sentir, ¿ya? Dentro de los anestésicos locales se ha visto que la articaína tiene 4 veces más probabilidad que la lidocaína al 2% de provocar neurotoxicidad, ¿ya? Se ha visto que la articaína y la prilocaína, si no me equivoco, son las dos que son las más comunes, pero que se podría ocupar más la articaína, ¿cierto? Está más de moda actualmente. Dentro de esto, la lidocaína al 2% es como la recomendación. Lado positivo, la mayoría de los pacientes a los cuales se pasa a llevar los nervios por un anestésico local, normalmente a las 8 semanas se recuperan bien, ¿ya? El 85-94%, o sea, la gran mayoría.
Y el nervio dentario normalmente tiene mejor pronóstico que el nervio lingual. ¿Por qué? Se sospecha que es porque la fibra nerviosa del nervio lingual es más pequeña, ¿ya? Entonces, al ser más pequeña, se dice que puede ser en algunos pacientes monofascicular. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente es una fibra tan pequeña que si uno la pasara a justo llevar con la aguja, podríamos cortarla y generar la neurotmesis. Y eso podría generar un daño más permanente. Por eso es que tiene mejor pronóstico el dentario, porque es más grande, tiene más capacidad para recuperarse, si es que no lo cortamos completo. Dentro de las como recomendaciones, se dice que para evitar el daño, o sea, idealmente utilizar las concentraciones justas, ¿ya?, del anestésico, evitar múltiples bloqueos, y cuando colocamos el anestésico y sentimos este golpe de corriente, documentarlo, ¿ya? Es súper importante el informar a los pacientes previamente que el colocar nuestro anestésico tiene un riesgo, que es pequeño y es poco probable, pero que existe, ¿ya? Porque existen problemas médico-legales en relación al no reporte de este tipo de complicación, ¿ya? En la práctica ¿qué, qué sería eso de evitar múltiples bloqueos? Por ejemplo, si yo voy a sacar un molar, el molar inferior, por ejemplo, ¿a qué se refiere evitar múltiples bloqueos? Cuando para colocar el anestésico colocamos en un lugar y no es, y salimos y entramos nuevamente a colocar en otro sitio, sigue sin ser, volvemos a ingresar de nuevo, ¿me entiendes? Cuando no se bloquea inmediatamente. Evitar Ya. múltiples ingresos. Ya, perfecto. O sea, tratar de que sea eficiente Entiendo. en la colocación de la anestesia. Correcto, Ya, correcto. perfecto. Ya. Para el caso de las endodoncias, ya podemos generar dolor neuropático por la infección apical, ya si tenemos un diente que está muy cercano al canal, podemos generar daño neuropático por el mismo granuloma, ya por inyección accidental de hipoclorito, o por difusión del hipoclorito en la zona del canal, y también por extrusión de materiales de relleno, los casos donde pasamos más allá o que sale más allá del conducto. Pasa entre un 3 y un 13%, se da que no es un dato menor, ¿eh? La endodoncia es como lo que más genera, o posiblemente hay más sensibilidad o más presentación de daño neuropático, porque un 3 o un 13% es un porcentaje alto, ¿ya? Que presentan dolor persistente una vez que la endodoncia se ha terminado exitosamente, ¿ya? Y que normalmente está relacionado, cuando ya pasa el tiempo, a un dolor neuropático postraumático, ¿ya? Y un 5% de las endodoncias quirúrgicas normalmente se dice que desarrollarán dolor neuropático crónico a largo plazo, ¿ya? Es decir, la endodoncia tiene un poco más de riesgo que la cirugía. Se los agrego Claro, porque... ese Sí, dolor post-endodoncia se produce inmediatamente o puede producirse mucho después se habla de de la hasta 6 meses. endodoncia exitosa. Hasta 6 meses es como el tope que puede Hasta tres aparecer. meses. Hasta 3 meses. Sí, Ya, ya, sí, pero lo más común es que sea a las 48 horas, a los 2 días. ya. Eh, ¿Qué factores se da, o sea, qué factores como predisponentes se han visto que tienen relación con a que se mantenga dolor posendodoncia? Es que tengan un dolor, que lleven mucho tiempo con dolor antes del tratamiento, ¿ya? Ese es un factor, que lleguen con dolor y que lleven mucho tiempo. Sintomatología marcada en el diente, o sea, este paciente que llega con muchísimo dolor a la tensión y se realiza la endodoncia inmediatamente. Antecedentes de dolor crónico previo,
antecedentes de tratamiento doloroso en la región orofacial, es decir, el paciente que llega sabe que todas las veces que me atienden los dentistas yo sufro mucho. Este paciente tiene un poquito más de riesgo de presentar dolor neuropático. Y como siempre, estamos incluidas las mujeres, el sexo femenino también tiene relación a presentar este dolor persistente post-endodoncia. En el caso de que tenemos un paciente que realizamos el tratamiento endodóntico y pasadas 6 horas que se pasa el anestésico y el paciente presenta signos positivos o negativos de dolor neuropático, la recomendación es antes de 24 horas o a las 24 horas retirar el material de obturación, ¿ya? Y revisar, evaluar con radiografía si es que se pasó a llevar o no, o se pasó más allá con con la obturación Tal. o con el material de relleno, y en el caso que fuese así, se recomienda la cirugía apical, evidentemente si es que no estamos dentro del canal. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué pasa en la extracción de terceros molares? Se dice que el 0,3 a 1% de los casos informa sensación alterada. Sensación alterada. Disestesia, parestesia, sensación extraña. En el lingual o en el alveolar inferior, que son los más comunes, y persiste durante periodos variables, es decir, que no alcanzan a ser 3 meses, son 8 semanas, ¿cierto? 10 semanas, en esos tiempos más o menos redondean, que informan, o sea, más o menos un 0,3 a un 1%. 3,6% presenta daño permanente a nivel nervioso del dentario inferior y un 8% reporta daño temporal, ¿ya? Es decir, que presentó signos positivos y negativos de dolor neuropático y pasaron, se dieron solitos, ¿ya? O sea, se presentó el daño, pero hubo buena recuperación. Y un 3,6% presentó daño permanente, es decir, no se dio con el tiempo, ¿ya? El daño del nervio lingual se observa con menos frecuencia que el nervio alveolar inferior, es decir, cuando hacemos una extracción de terceros molares y tenemos daño en el nervio lingual, es probable que sea más por el anestésico, que fue por el anestésico, que más que por la extracción. También depende de dónde se ingresa, ahí ustedes tienen mejor manejo que en la parte quirúrgica, ¿cierto? O en lo que están aprendiendo. Y hay técnicas específicas que implican retracción del nervio lingual y en esos casos hay más probabilidades, evidentemente, de pasarlo a llevar, ¿ya? Tratamiento, ¿ya? Las modalidades de tratamiento están dirigidas a manejar el dolor, y esa es la parte un poco triste, ¿ya? Tratamiento normalmente, en nuestro caso, es paliativo, ¿ya? Son pacientes que tenemos que manejar, son crónicos, ¿ya? Y que normalmente son a controlar el dolor, ¿ya? Pero en su caso, para las neuritis, que es cuando recién están provocados, ¿ya? Em, eh, 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 Normalmente les voy a dar una estrategia, ¿ya? Eh, Cuando el dolor es leve, o sea, se realizó la punción o se pasó a llevar un herbicida, el dolor es leve, se recomiendan AINES, ¿ya? En dosis habituales por alrededor de 2 semanas, ¿ya? Y en los casos de dolor severo se recomienda el uso de la prednisona, ¿ya? 40 a 60 miligramos inicialmente y se va disminuyendo hasta 10 días, ¿ya? Hasta 10 días es seguro indicar en disminución la prednisona. Pasado 10 días comenzamos a presentar un poco más de RAM, ¿ya? De reacciones adversas a medicamentos. Dentro de los efectos secundarios de dejar estas dosis de corticoides, se describe un enrojecimiento de la piel, dispepsia e insomnio, ¿ya? Es por eso que es bueno dejarlos temprano, ¿ya? El corticoide se deja en una dosis y de día, ¿ya? No en la noche, porque podemos generar problemas de sueño. Y también se describe aumento del tamaño de la inflamación o menor movilidad de las articulaciones a dosis muy altas
pasa en ocasiones, pero una vez que la dosis va disminuyendo, ese efecto adverso cede, ¿ya? Cuando, no sé si queda claro el tratamiento, Ujú, sí. o sea, Pero, realizamos el procedimiento, ¿cierto? Generamos la neuritis. ¿Cómo nos enteramos? Porque cuando pasó la anestesia, el paciente se queja de signos positivos y negativos de dolor neuropático. Por ende, el paciente, chuta, nos avisó, ¿sabe qué? Estoy con síntomas, perfecto. Iniciamos prednisona, 40 miligramos, 60 miligramos del día 1 y empezamos a disminuir, ¿ya? Hasta 10 días. La prednisona Ya. viene de 20 miligramos, para que sepa. ¿Y cómo También se, está y cómo se, disponible y en cómo se va disminuyendo? O sea, se va, se empieza con 16 miligramos el primer día y después el segundo se baja un poco y así. Correcto, porque la idea es llegar a una dosis alta más rápido. Entonces puedes empezar los primeros 2 días a dosis alta y de ahí bajar a la dosis normal. Ya. Eh, ¿qué significa PTTN? Significa neuropatía trigeminal postraumática dolorosa, Ya, que se la voy a presentar ahora, que es la complicación de una neuritis. ¿Ya? ya, Eh, la neuropatía trigeminal postraumática es la complicación más mala que puede tener una neuritis, ¿ya? O el daño de un nervio. Y tiene mal pronóstico y alrededor de un 10 o un 20% de los pacientes reporta que se siente mejor, ¿ya? Es una complicación bien fome, por eso que yo les decía al principio, vamos a tener complicación leve, moderada, severa. Si tenemos una neuritis que a las 8 semanas cede, fue una complicación leve, finalmente, ¿cierto? Pero si esto no se dio y pasaron 3, 6 meses y el dolor se mantiene y va en aumento, ya se trata de una complicación grave, porque esto afecta emocionalmente al paciente, le dificulta el dormir, etcétera, ¿ya? Neuropatía trigeminal postraumática, ¿ya? Esa es la complicación. La PTTN es en inglés, ¿no? Se me pasó la sigla. Pero esta se define como la lesión de los nervios periféricos en la región orofacial y puede causar dolor neuropático que puede ocurrir como resultado del daño de la vía entrada nerviosa aferente al sistema nervioso central, ¿ya? Finalmente es la lesión de los nervios periféricos. Esta es la definición del ICOP, que es un sistema de clasificación que ocupamos nosotros para reconocer los dolores, ¿ya? Que se diseñó hace poquito, ¿ya? O sea, al 2020, no tan poquito. Este es un dolor neuropático que se caracteriza por tener un dolor espontáneo, a menudo de calidad quemante, acompañado por lo que hemos visto, signos positivos y negativos del dolor neuropático. Estos pacientes normalmente generan, sienten dolor, les quema dependiendo del sector, puede ser la zona de la piel o el sector dentro de la zona de un diente. Siento que me arde, ¿ya? Y cuando vamos a hacer el examen clínico de este sector, vamos a ver si es que puede haber alodinia, puede haber hiperalgesia, estos signos positivos que vamos a evaluar con los tests que les mostré. Esta es la clasificación internacional de dolor orofacial, ¿ya? La neuropatía trigeminal postraumática está ubicada en los dolores orofaciales asociados a nervios craneales, ¿ya? Si se fijan, aquí está la neuralgia trigeminal, que es lo que más se asocia o lo que conocemos más comúnmente, ¿cierto? Como dentista, pero hay hartas otras patologías que no nos vienen al caso, más que nada mostrarles dónde está ubicado este diagnóstico, ¿ya? Tiene criterios diagnósticos fijos, ¿ya? Que son que tiene que ser temporalmente asociado a un daño nervioso, es decir, esto comenzó después de 3 meses o después de 2 días de que me colocaron anestesia, de que me hicieron un tratamiento endodóntico, que me sacaron un tercer molar o que me hicieron una cirugía, ¿ya? Tiene que haber eh, historia de daño y que tiene que haber un test diagnóstico que confirme. En este caso podemos ocupar lo que les comenté. Y el inicio tiene que ser hace no más allá de 6 meses, que es lo que le comentaba cuando me preguntó cuánto tiempo puede pasar, no más de 6 meses, ¿ya? Antiguamente a este diagnóstico se le llamaba dolor del diente fantasma, odontalgia típica,
actualmente neuropatía trigeminal postraumática. También se le llamó dolor dentoalveolar persistente, no hace tanto. Dentro de la epidemiología de este cuadro, se habla que puede ocurrir entre un 45 y un 70% de las lesiones iatrogénicas del nervio trigémino, ¿ya? Hay una representación dominante por las lesiones al nervio lingual, es decir, el lingual tiende a dar más neuropatías trigeminales postraumáticas, y del nervio alveolar inferior, lo que explica hasta el 90% de los casos de este diagnóstico. Ahora, normalmente se habla de abajo por las extracciones, pero a mí me ha llegado harto neuropatía postraumática del infraorbitario, ¿ya? De ese sector, también ocurre. Afortunadamente, el 90% de las lesiones que se dañan normalmente desaparecen a las 8 semanas. 8 semanas es como el tiempo más común de término, ¿ya? Y eso principalmente. Es común, mientras más cirugía hacemos, es más probable que nos encontremos con algo como esto. Dentro de las características, Especialmente de los terceros molares. o sea, que es el Más, aumenta más más, que sí, porque hay más probabilidad. Sin embargo, los tratamientos endodónticos también tienen un porcentaje un poquito más alto. Dentro de las ¿cómo no? características clínicas, Perdón, no entendí. Queda más cuando uno hace más extracciones de terceros molares que las otras piezas. Tendrán más posibilidades, ¿verdad? De sí. que ocurran Se esto. habla, se habla también de los premolares, que también pudiesen generar más. Pero la verdad es que mientras más cercano al canal estemos, sin importar el diente, hay más probabilidad de generar daño neuropático. Y también se asocia el tercer molar porque al parecer mientras más cerca estemos de los somas neuronales, en este caso el ganglio trigeminal, al parecer habría más posibilidad de generar daño, más dolor. ¿Ya? Dentro de las características clínicas, normalmente pasa en mujeres de entre 45 y 50 años, como el promedio. Tiende a ser unilateral, dermatomérico como conversábamos. Puede cruzar entre dermatomas, es decir, hacia arriba, hacia abajo, pero nunca la línea media. De experiencia normalmente se explica como quemante o lancinante. De intensidad moderada a severa, si comparamos con el dolor nociceptivo, ¿cierto? Son diferentes. Tiende a ser continuo. Y en un 85% de los casos de dolor neuropático postraumático presenta estos signos positivos y negativos de dolor neuropático que les expliqué anteriormente. Comúnmente no tienen gatillos de dolor y pueden generar alodinia mecánica y térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que generamos dolor con un roce, ¿cierto? O con un cambio de temperatura. Y evidentemente, normalmente presentan afectación ya psicosocial. Afecta para el trabajo o para la vida. Para la neuropatía trigeminal postraumática, normalmente utilizamos ya medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Dentro de esto están los antiepilépticos, antidepresivos, la utilización a nivel local también de lidocaína, dependiendo de cada caso, la verdad es que se va tratando de acuerdo a la mecánica del dolor, vamos generando estrategias para, para poder tratar, ¿ya? Normalmente mezclamos, pero más o menos a este nivel, que a nivel central, tendemos a potenciar las vías inhibitorias, es decir, potenciamos este control del dolor a través del sistema nervioso central y también trabajamos a nivel local. Esto de diagnóstico ya es de nuestra área como más de especialista. Ya para ir cerrando, es ideal la prevención, tenemos momentos de prevención, momentos preoperatorios, es decir, tratar de que el paciente cuando lo tratemos no esté con dolor o no presente dolor. Durante el procedimiento, evaluar siempre la técnica, tratando de no pasar a llevar dentro de lo posible, dentro del acto quirúrgico, estudiarlo bien con imágenes, etc. Y postoperatorio, controlar el dolor, ¿ya? Dejar buena analgesia, porque cuando los procedimientos posteriormente se dejan buenos analgésicos o se deja una buena analgesia, disminuimos el riesgo de cronificación.
Importancia recordar, informar al paciente de las complicaciones por la implicancia médico-legal, prevenir o disminuir el riesgo, que lo que conversábamos recién, ¿cierto? Control temprano, y pedirles, infórmeme si usted siente algún cambio, ya sabe más o menos cuáles son los signos que hay que ir a buscar, ¿cierto? Y iniciar terapia inflamatoria que les comenté y derivar. Aquí les presento un caso clínico que vimos con el doctor Riquelme. Este paciente tenía una lesión periapical, se presenta para la extracción ya con un cuadro infeccioso, se manejó la infección y posteriormente estuvimos manejando los síntomas. Esto que vemos aquí está marcado más o menos el territorio que la paciente sentía la parestesia o la sensación extraña, ¿cierto? Y que fue disminuyendo gratamente con el paso de las semanas, ¿ya? Aquí les presento otro caso clínico donde se realizó una cirugía apical y lamentablemente este caso no ha tenido la misma respuesta que el anterior, ¿ya? Cuando se realiza la cirugía apical no se vio que estaba un loop del nasopalatino, ¿ya? Tenía una curva al parecer y se pasó a llevar y generó un dolor neuropático en ese sector de 1112. Y esto se podría haber quizás prevenido o tomado alguna una precaución, ¿ya? Son ejemplos que ocurren en el día a día y que creo importante demostrárselos. Este es mi correo electrónico. Normalmente estoy disponible para responderle sus dudas o consultas como colegas. No tengo problemas en contestar. No sé si tienen alguna duda, me pasé un poquito del tiempo, pero logré explicarles o contarles todo lo que tenía preparado para hoy día. Camila, quiero hacer una pregunta. En caso de que un paciente después de la extracción de un tercer molar se le produzca una parestesia en el labio eh, y que yo veo que con las semanas no se le pasa, ¿cuál tratamiento le debo hacer? Mi recomendación sería que si es que le realiza el control, o sea, le realiza la extracción del tercer molar y el paciente informa signos positivos y negativos de lo neuropático, iniciar inmediatamente con corticoides, ¿ya? Dosis que ustedes se Ya, sientan seguros. Yo no les dejo un corticoide en específico, tomen un corticoide y se lo aprenden y con el que ustedes se sientan seguros, con la RAM, todo, para que de a poquito se van a ir soltando. Normalmente no ocupamos corticoides como dentistas, entonces cuesta un poquito al principio, pero si ustedes se manejan entre los 7 y los 10 días, no deberían tener complicaciones complicadas, valga la redundancia. ya, pero por ejemplo, si ya ha pasado más de 2 semanas, sigue con parestesia, no sé, 3 o 4, Y y no disminuye nada, seguimos con AINES. ya, Y y usar pregabalina. em, yo no recomendaría, yo preferiría que lo derivaran, ¿ya? Porque no son medicamentos con los que trabajen normalmente. La pregabalina tiene sus RAM que son más complicadas que los corticoides. Yo recomendaría que eso lo vieran como manejo ya de especialista. O sea, en ese caso, un cirujano maxilofacial. En los que nos encargamos de esto somos los especialistas en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Ah, ya, ¿Ya? ya, Ese ok, sería algo de derivar si es que el dolor permanece, ¿ya? ya. Dependiendo, todo depende del daño al que el daño que se produjo, ¿ya? En algunos casos se pueden realizar cirugías de unión, ¿ya? Y eso lo hacen los neurocirujanos, ¿ya? Pero para eso tiene que ser un espacio donde tenga visibilidad, tener claro el sitio donde fue, ¿me entiende? Es difícil ese manejo, el quirúrgico. Pero esa podría ser una alternativa, por ejemplo, en caso un corte, pero que no es su caso. Su caso normalmente son cirugías pequeñas, por ende el manejo debiera ser con medicamentos.
Ya, pero por ejemplo, supongamos que es una parestesia, pero no tiene dolor, solamente tiene como adormecido, sí, pero igual como es una sensación rara, pues igual nadie quiere Una quedar como neuritis. con, Eso sería claro, una neuritis y como neuritis tratamos con antiinflamatorios. ya, ya, o si no, mandarlo al especialista, si Sí, no pasa. como ¿Eso? usted lo pida. Ujú. Ya, perfecto. Si gusta, le deja los medicamentos y lo deriva. Si es lo que más le acomoda, le deja los corticoides de inicio porque es súper importante iniciar rápido y usted le va a hacer el control, por ende, lo ideal es que si lo ve, está corticoides de inicio y lo deriva. Y de ahí se hace cargo mis colegas o yo en el caso que trabajaran en la red. Y después de cierto tiempo con tratamiento y si no, no pasa completamente la parestesia, es porque ya se va a quedar así. No sé, a los 6 meses de tratamiento y queda con algo de parestesia, es porque eso ya no va a mejorar. Es probable que no. Y ahí Ya. hay que rezar para que no se vuelva en una neuropatía postraumática dolorosa. Y si le pasa una vez, es probable que le pueda pasar después con otra Es un extracción de un antecedente de molar. riesgo. Sí. Ok, ya, Hay una predisposición genética de ciertas personas a reaccionar de esta forma. claro. Ujú, sí. Ok, muchas gracias, Camila. De nada. No sé si alguien más tiene alguna duda. No, todo muy claro, muchas gracias. Súper. Mm. No sé si nos van a... Yo creo que no. Me avisó que estaba en en una complicación. Pero les dejo mi correo. Sí, Pasa muchas después. gracias. ¿Ya? Ya, Que perfecto. estén muy bien. Ajá, ya, Muchas gracias. gracias. De nada, que estén bien. Chau, chau. Gracias, tú también. Chao, gracias. Chao a todos. Chao, feliz 18.